Ingresó en la Universidad de Sevilla a estudiar biología. Y precisamente en primero, una asignatura era estadística, por su altísimo valor en el terreno de la ciencia. Desde siempre había apostado por esa herramienta, para comprender o vislumbrar aspectos que a primera vista están escondidos. El ejemplo del cáncer de pulmón siempre le servía de argumento para resaltar la estadística, sin necesidad de complicadas fórmulas matemáticas. Así, en cualquier disputa intelectual, en la cual alguien arrojase su titulación académica, para refrendar los conocimientos que se arrojasen, Arturo exponía. Si vas a la sección de oncología de un hospital, y le preguntas a los pacientes que tengan cáncer de pulmón si han sido fumadores o no, y resulta que casi el 100% de ellos han fumado, no se infiere que el cáncer de pulmón y el tabaquismo están asociados sin necesidad de comprender el lenguaje molecular o bioquímico o de expresión genética. Una compañera comenzó a fumar desde esa edad tan temprana con la que ingresan, no más de 18 años. Su compañero, no tan joven, hombre maduro a no ser por su enfermedad mental, la cual los deja apartados de cualquier clasificación normal, se lo advertía. Mujer, ¿para qué empiezas a fumar? Pues, ¿no fumas tú también?, le argumentaba la bellísima y delicada Marina, compañera que desde hacía tiempo se iba con él tras los descansos oportunos. Pero porque yo fume no quiere decir que esté bien. Se es más libre cuando no se necesita ninguna sustancia. ¿No te das cuenta que los fumadores lo son prácticamente hasta que dejan de serlo o al morirse? ¡Qué trágico, hijo! De algo habrá que morir, contestó Marina. El primer año de Arturo en la universidad fue recompensado con todas las asignaturas aprobadas en junio, menos medio físico que tuvo que preparársela para septiembre, y así llegó a segundo sin nada pendiente. Todos los compañeros lo consideraban muy trabajador y de ayuda, pues se mostraba muy solícito para explicar cualquier duda de matemáticas, estadística, química, o física, que eran las asignaturas que no dependían de la memorización. ¿Y dónde más disfrutaba este hombre maduro? Que escondía su enfermedad mental por indicación siempre no solo de su familia, sino incluso de su psiquiatra don Arturo San Martín. Una compañera de física, que debía hacer las prácticas junto con Arturo, en esa modalidad de colaboración que tanto estiman los pedagogos actuales, le hizo una jugada que le produciría muchísimo dolor, incluso a esa edad madura que se supone que la vida ya ha mostrado gran parte de sus habilidades. Desiree se acercó nerviosa. No he hecho la práctica de medio físico, y hay que entregarla ya y finaliza el plazo. ¿Tú la tienes hecha? Sí, dijo Arturo. Si quieres, cópiate lo que te apetezca. Yo voy a subir al departamento pues ya no queda tiempo. La joven compañera de prácticas de física, así como de otras asignaturas en el aula general, donde se impartían las clases teóricas, rellenó su formulario y ambos se dirigieron al departamento. Allí estaba la secretaria. «Hola, ¿se puede?», preguntó Arturo, que llegaba con Desiree. «Sí, adelante», contestó la secretaria. En un despacho con una estantería con cajoneras ancladas en la pared, y con los nombres de los distintos profesores para dejar allí la correspondencia o los ejercicios que debieran presentar los alumnos, etc. «Venimos a dejar unos ejercicios que nos ha mandado a hacer nuestro profesor de medio físico», dijo Desiree, adelantándose a su compañero, mientras que le cogió a él los folios que llevaba en la mano, y juntándolos a los de ella, se los mostró a la secretaria para que diera la conformidad de poder dejarlos allí depositados en el cajón correspondiente del profesor de ambos. «Ahí los puede dejar usted, señorita», le indicó la secretaria, señalando con el dedo y dirigiendo la vista hacia la estantería que en uno de sus cajones se podía leer el nombre del profesor que impartía medio físico en primero.
Desiree se dirigió a la estantería, que estaba a tan solo 2 metros de la puerta de entrada, y extendiendo los brazos, dirigió los folios hacia el techo de la estantería, hacia el tablón de madera último que sirve de techo a los cajones de abajo, y que otras filas más abajo de cajones también conforman esa estructura para clasificar la correspondencia de los distintos profesores del departamento. En ese instante, como en un intento fallido, de haberse equivocado, deja los folios depositados arriba del todo, y los recoge, al tiempo que exclama: «¡Ay, perdón, me he equivocado!». Pero Arturo, sorprendido por esta maniobra, observa que al bajar los brazos nuevamente, llevando consigo en las manos los folios, para dejarlos más abajo bien depositados en su cajón correspondiente, la cantidad de ellos había menguado. No obstante, al ser una maniobra tan rápida, y una apreciación respecto al volumen, que en vez de 6 folios, serían 3, no estaba completamente seguro. Desiree se dirigió a la secretaria. «Gracias señora, ahí se lo hemos dejado». «Muy bien, no se preocupen», contestó quien debía velar por la correspondencia de los distintos profesores. Bajaron las escaleras y Desiree se interesó por su compañero. «¿Te ocurre algo? Te encuentro serio». «No, ¿por qué me iba a ocurrir algo?», le contestó Arturo. «No sé, te encuentro raro». «Bueno, me voy para el comedor. Yo debo marcharme a casa, que tengo unos asuntos allí», le hizo saber Arturo. Observó a Desiree que se dirigió, atravesando la zona de jardines, hacia el otro edificio más alejado, y él aprovechó para subir nuevamente al departamento de medio físico. Como acababa de estar allí hacía tan solo unos minutos, le dijo a la secretaria: «Perdone, creo que me he equivocado al dejar los folios». Y alzando los brazos, y con las palmas de las manos extendidas, palpó que en el techo, allí arriba del todo, fuera de la vista, había dejado Desiree depositado los folios del ejercicio de su compañero. El ejercicio de 3 folios que llevaba en la cabecera el nombre de Arturo Alcarria. El ejercicio que nunca hubiera visto el profesor hasta quién sabe cuando una limpiadora hubiera pasado un trapo por encima de la estantería y apareciera fuera de plazo el ejercicio requerido para aprobar la asignatura de medio físico de primero de carrera. 3 folios que había juntado cuidadosamente debajo de los suyos, y que con los dedos, marcaba en esa maniobra, poder llevarse los suyos al cajón correcto, y dejarlos de su compañero en el olvido. Nunca podría acreditar nada si al ver suspendida la asignatura, fuera a pedir explicaciones y le hiciese saber el profesor que no había recibido el ejercicio. En caso de no hablar con él, vería un suspenso sin saber qué había ocurrido. La jugada era macabra en sí misma, y preparada sobre la marcha, como nunca antes una conducta así había observado este enfermo mental en la cuarentena de su vida, además por parte de una chica tan joven. Se lo comentó posteriormente a Marina, y tampoco ella daba crédito a una cosa semejante. Con esta compañera mantenía muy buena relación, pero ocultaba su fuente de ingresos, su situación de enfermo mental. Una chica tan joven con un hombre maduro siempre da lugar a comentarios respecto a la desigualdad económica, pues de todos es conocido que la tersura y la hermosura se arrugan con el tiempo, pero que quien arrugado se encuentra, por el propio transcurrir de los años, lo contrarresta con los ahorros que proporcionan la seguridad y el confort. Como era lógico, llegó lo inevitable. Marina se montó en la moto y se fueron juntos a estudiar a la casa de su compañero, pues debían colaborar en unos ejercicios de matemáticas, y al estar hasta altas horas estudiando, sentados tan cerca, llegó el inevitable roce, la sonrisa, y la mano a la pierna de la joven Marina que se había presentado con una faldita, y hacía inevitable entregarse a las pasiones que todos los seres vivos procuran e incluso luchan por ello, como en tantas clases de zoología y botánica nos apuntaban siempre, que no es ni más ni menos que la sexualidad presentada como ley natural de obligado cumplimiento, o al menos de intentarlo. Con el tiempo, tuvo que comentarle la verdad, que no era más que un enfermo mental, y que lo que veía, era fruto de una pensión que le permitía vivir sin trabajar. Vivir cómodamente, con una casa que muchos trabajadores no podrían permitirse, pero que su familia había colaborado en que pudiese vivir así. Marina comenzó a distanciarse, y Arturo fue a visitar a su psiquiatra don Arturo San Martín. ¿Cómo se encuentra? Cuénteme, le hizo saber su psiquiatra tras levantarse de su asiento en el despacho de su consulta. Como siempre, pero he tenido una relación con una joven de clase, y al final me he tenido que enfrentar a explicarle de dónde provienen mis fuentes de ingreso. Decirle que soy un enfermo mental, y se ha distanciado hasta el punto que llega a clase y se sienta lejos, me ignora. Y no como antes que estábamos siempre juntos, incluso en mi casa viviendo como pareja alguna vez que se quedaba a estudiar. ¿Pero por qué le ha comentado que es usted un enfermo mental?, le indicaba el psiquiatra.
Don Arturo, pero ¿cómo puedo ocultarle a una persona que sabe que no estoy trabajando mis fuentes de ingresos? Le hacía saber Arturo, que ya anteriormente había tratado este asunto con su médico, el cual insistía que su paciente tenía un aspecto normal, es decir, que nadie podría saber que era un enfermo mental. Arturo se iría con tristeza de esa nueva cita, en la que una vez más, le había cambiado la medicación. Sería el Invega con una dosis de 10 miligramos, el encargado de aliviar los sufrimientos con sus compañeros de clase. Atrás quedó hacía mucho tiempo cuando le comentó que si escondía la enfermedad, y posteriormente la otra persona lo adivinaba, perdía la credibilidad. Y si por el contrario, lo decía al comienzo de una relación, las posibilidades que tenía de relación disminuyan drásticamente. Bajo estas premisas bien contrastadas desde una edad tan temprana en la que se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide, el enfermo mental sabía perfectamente que era dificilísimo encontrar ese reducidísimo espacio de relación normal con los demás, pues la propia denominación de esa marginada enfermedad, dejaba a estos enfermos fuera de la conexión sentimental con cualquier otra persona. Aquí, la mayoría se diría a sí mismo: es cierto, parece normal, pero si está loco, ¿quién sabe por dónde puede salir? Ese término medio, esa zona de guardar la distancia e ir soltando las prendas según lo requiera la situación en la medida justa, era muy difícil de encontrar, de ahí que el propio don Arturo recurriese a la medicación y así no tener que dar más explicaciones sobre cómo recuperar a Marina, por ejemplo. El primer día de clase, ya en segundo de la carrera, en la asignatura de genética, con cerca de 90 alumnos, una joven profesora preguntó tras poner un ejemplo en la pizarra, por un nombre, tras mirar la lista de alumnos, de manera que pareciera aleatorio: ¿quién es Marina? Esta bellísima y encantadora jovencita, que el año anterior estuvo siempre junto a Arturo, a su lado en el pupitre y fuera, por los jardines, en las prácticas, y otros menesteres alejados del ámbito académico, alzó la mano para que le hiciese la pregunta: ¿la genética puede resultar ser un problema para la sociedad? Le preguntó la profesora. Ella, algo nerviosa por llamarla el primer día de clase, con alumnos nuevos, y otros repetidores y de otros grupos, contestó muy en línea con lo que se esperaba de una actitud académica responsable: pienso que la genética, como el conocimiento, siempre son algo bueno. A continuación, la profesora tomó la lista, y rastreando por los nombres de los cerca de 90 alumnos, se dirigió hacia los presentes. A ver quién es Arturo. Evidentemente la estadística se imponía. El joven enfermo mental, que ahora se encontraba alejado de su compañera anterior, y que ya se encontraba bajo un nuevo tratamiento de Invega, por otro colega de la comunidad universitaria y educativa, el profesor don Arturo San Martín, alzaba la mano al tiempo que se ruborizaba por la coincidencia. Sí, dígame. Le indicó el alumno cuarentón que destacaba de todos los jóvenes que no llegaban ni a la veintena de edad. ¿Qué opina usted respecto a la pregunta que aquí se ha arrojado? Le hizo saber la profesora. Pienso que la genética puede ser dañina si se utilizan manipulaciones sin control. Contestó el alumno maduro que destacaba por su edad. La estadística había triunfado sin necesidad de más análisis. Don Arturo San Martín habría llamado a su colega del departamento de genética y habría comentado que un paciente suyo, que todo el mundo conocía debido a su edad en comparación con todos los jóvenes, tenía algún problema, o que lo vieran si le ocurría algo, en definitiva, que había revelado las confidencias que debe tener todo psiquiatra con sus pacientes. No es de extrañar que siendo don Arturo San Martín, un profesor también de esa misma comunidad universitaria, llamase y se interesase con la excusa de prevenir cualquier incidente con algún chaval más joven, etc. Que pudiesen enterarse que Arturo era un alumno también pero igualmente un enfermo mental. Ese mismo año, tras ser marcado ya nada más comenzar el curso, sabiendo que su médico ya se encontraba allí, de una u otra manera, abandonó la carrera. Además, había entrado un nuevo plan que exigía una salida profesional. Deberían hacer prácticas en cuarto curso en alguna empresa, para terminar con los créditos impuestos en el plan Bolonia, que desorientaba a todos, incluidos los profesores. Posteriormente, comprendería que la misma herramienta que hemos comentado respecto a los enfermos mentales en detrimento de su bienestar, o a otros con una chuleta gratis, de tantas universidades de prestigio, que le proporcionan a sus alumnos unos oídos extraordinarios todos llenos de respuestas válidas, sería la misma que a Harry le proporcionaría en cada momento información hacia dónde dirigirse. Por no decir poder ver la térmica en todo momento. ¿Cuántas veces comentaría Arturo con su gran amigo Antonio de Ronda, que los buitres debían tener la vista más desarrollada y que les permitieran ver esas corrientes ascendentes? Ejemplos no bastaban.
Al circular por la carretera, era posible algunas veces ver ese aire caliente que hacía que la visión se distorsionase, pero que los pilotos con su vista no eran capaces de ver en la atmósfera.